Vamos a dar inicio, hermanos, a la adoración a nuestro Dios en esta mañana. Y antes de iniciar vamos a ir a Dios en una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Rubén, si por favor él sea quien nos dirige en la primera oración. Nuestro hermano Pedro, le vamos a pedir un canto también, y su servidor traerá otro canto o dos cantos más. Y después empezaremos con nuestro tema de esta mañana. Así vamos a dar inicio, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, le damos gracias, Señor, por traernos esta mañana con salud aquí a este edificio para aprender más de su palabra, Señor, para adorarle y hacer canto, Señor. Le pedimos que esté con Jorge, que los traiga la lección, que los limpie nuestras mentes, nuestros corazones para recibirlo y aprender más de él, Señor. Le pedimos que esté con todos aquellos que vienen en camino, que les apresure sus pasos para que lleguen con bien. Le pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios y bienvenidos nuestros amigos, nuestros hermanos que vienen de afuera. Este es el día donde toda la iglesia de nuestro Señor se reúne. Vamos a buscar el 73. A Jesucristo ven sin tardar. Y todos los cantos, pásenle, hermano. Todos los cantos tienen invitación para cada uno de nosotros, para que nuestra mente luego trabaje a ver cómo andamos en la presencia de Dios. Vamos a cantarnos a nuestro Dios. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vamos a entonar otra alabanza más, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Y va a ser el canto número 213. 213, hermanos. ¿3 o 13? 213. 213. O yo quiero andar con Cristo. La pregunta que debemos de estarnos haciendo constante, hermanos: ¿cuántos de nosotros verdaderamente quiere andar con Cristo? Si no se la ha preguntado, medite realmente, porque andando en Cristo Jesús hay su recompensa. Al final de la carrera, dice la palabra de nuestro Dios, que nos está esperando la corona de la vida.
Y yo creo que cada uno de nosotros desea obtener la corona de la vida, ¿correcto? Amén. Entonces, hagamos como dice este canto: hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar a Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Vamos a entonar un canto más, hermanos. Ya después daremos inicio al tema de esta mañana. Himno número 170. Canto número 170. Oh, cuánto amo a Cristo. Y yo creo que cada uno de nosotros amamos a Cristo porque estamos aquí. Y el propósito es, como dijimos hace rato, para alabar y glorificar su santo nombre. Oh, cuánto amo a Cristo. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad quitó. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Yo nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, bendíceme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues hoy yo soy de hoy en más, de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Y así, hermanos, vamos a dar inicio con el tema de esta mañana. Y vamos a entrar a lo que es la materia. ¿Sí? El tema de esta mañana que queremos estar viendo con cada uno de ustedes es el siguiente. ¿Por qué muchos no obedecen
el Evangelio. ¿Por qué, hermanos, muchas personas, mucha gente no obedece al Evangelio? ¿A qué se deberá esta situación? No sé si se ha puesto a pensar usted, a meditar claramente, ¿por qué hoy en día no hay muchos valientes? Porque recuerda que la palabra de Dios dice que de los valientes es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué muchos hermanos no quieren obedecer hoy en nuestros días el Evangelio? ¿Sí? Están enamorados del mundo. ¿Están enamorados del mundo? ¿Por qué más, hermanos? El mañana, ¿verdad? Esa es una de las cosas bien costumbres que podemos notar en nuestro día, ¿verdad? Había un rótulo por ahí en una tienda que decía, ¿sabes qué? Hoy no fío, mañana sí. Entonces, hagan de cuenta que el Evangelio les está diciendo a la gente, ¿saben qué? Hoy no puedo, pero mañana sí. Y así se la van llevando hasta que llegan al punto de, ¿saben qué? Nada más. Hermana Pili. Nunca han considerado que la vida es corta y el hoy y el mañana quizás no vendrá. Exactamente. ¿Por qué más, hermanos, pensamos nosotros que no han obedecido el Evangelio? Hermano, hay familias que piensan, mayormente tienen familias de los partidos políticos, y no, si yo me meto, leí el nombre a esta religión, mi familia es de barraca. Hay muchos padres de familia que piensan que fuera de la vida del mundo, tiene el deber, se cree con el deber de que puede corregir como él quiera. Y ya como se debe decir, por cantidad de gente que siendo cristiano, pues deja muchas cosas del mundo. Dios te puede decir, debe dejar todo. Y piensa que la familia es de Dios. Exactamente, hermano. ¿Verdad? Y qué triste, hermano, que tengan una mentalidad de esa índole, ¿verdad? Muchas ocasiones a mí me decían los amigos, ¿por qué te vas a convertir al cristianismo? ¿Qué vas a ganar de ahí? ¿Por qué vas a obedecer el Evangelio? Pues primeramente, hermano, yo nací y crecí dentro de una familia cristiana. Para mí, lo más importante es obedecer de acuerdo a lo que la palabra de nuestro Dios dice que tenemos que hacer. Cuando nosotros no obedecemos al Evangelio, téngalo por seguro que no nos va a ir nada bueno. ¿Sí? Nada bueno. Ahora, ¿qué es obedecer el Evangelio a Cristo? ¿Qué será para usted, hermano, amigo, el obedecer el Evangelio de Cristo? La segunda pregunta. ¿Qué es obedecer el Evangelio de Cristo? ¿Se ha puesto a preguntarse esa misma pregunta usted, hermana? Pues los que no saben van a preguntar, ¿y qué es el Evangelio? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Hermano Sotero? Cuando se entiende más o menos y se le explica a la persona qué es el Evangelio y cómo se debe hacer, estamos hablando ya del bautismo, para empezar una vida nueva, dejar de vivir como estamos viviendo y vivir como hijos de Dios, como cristianos, ir a la iglesia, y mucha gente no quiere ir los miércoles, no quiere ir los domingos en la tarde y no quiere obedecer porque no quiere estar tanto tiempo en la iglesia con la gente, los hermanos, y si van a ir a una campaña no quieren ir, y eso es algo que ellos no quieren, pero obedecer el Evangelio es la voluntad y lo que Dios nos está mandando. Así es, ¿verdad? ¿Qué es obedecer el Evangelio, hermanos? Primeramente es creer que Cristo vino, murió y fue sepultado y resucitado al tercer día. Es lo que quiere decir el Evangelio. Vayamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y versículo 4. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4.
fíjense claramente lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, y es por medio del apóstol Pablo. ¿Sí? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se fija en lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Nos está enseñando, hermanos, nos está diciendo claramente que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Ahora, ¿habrá alguien más, hermanos, que pueda haber o que pueda morir por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos ese perdón de ellos y pudiéramos andar en una nueva vida en Cristo Jesús? No hay. Y aquí nos está enseñando claramente, hermanos, para que captemos el mensaje y pensemos y meditemos claramente, porque la palabra de Dios es muy simple y sencilla, ¿sí? Es simple y sencilla, hermanos, porque nos está diciendo aquí, conforme a las Escrituras. Nos dejó la palabra de nuestro Dios ayer. Ayer estuvimos viendo, hermanos, ¿qué tema? En la tarde. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos dejó la palabra? ¿Por qué nos dejó Dios su palabra? ¿Verdad? Y esto, hermanos, es parte de ahí también, de lo que estuvimos viendo ayer en la tarde. Ahora, nos está diciendo Pablo, conforme a las Escrituras, para que nosotros podamos ver claramente que Cristo Jesús murió por usted y por mí. Ahora, la segunda cosa que nos hace mención, dice el versículo 4, que fue sepultado. Cuando nos hace mención, hermanos, que fue sepultado, nos hace mención que fue una muerte temporánea, ¿sí? Temporánea. Porque sabemos claramente por medio de las Escrituras que nos dijo que Él iba a resucitar, ¿sí? Ahora, cuando Pablo está diciendo esto, es para que nosotros también reconozcamos que cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y somos bautizados por medio de las aguas del bautismo, somos sepultados, ¿en dónde? Juntamente con Él, por medio de las aguas bautismales, y luego cuando somos levantados, en otras palabras, hermanos, estamos siendo resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 16, otro pasaje bíblico, hermanos, que casi muchos de nosotros lo saben, de lo que nos está hablando. Y es nuestro Señor Jesucristo que nos hace esta gran comisión también. Si leemos claramente a partir del versículo 15, dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? No solamente nos está diciendo, hermanos, que solamente para mí. No nos está diciendo solamente para mi familia. O solamente para mis compañeros de trabajo. Cuando nos hace mención nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, nos da a entender, hermanos, que es para todos en general, sin excepción de personas. Porque hoy en día, ¿qué dicen? Bueno, yo te voy a predicar a ti porque me caes bien. Bueno, yo no quiero predicarte a ti. Y están buscando aquí y acá a ver quién verdaderamente les va a predicar y quién no les va a predicar a quién. Y la palabra de nuestro Dios no nos dice nada de eso. Dice que debemos de predicarles a ¿quiénes? A todos en general. Mateo capítulo 28, versículo 18 y al 20 nos lo dice también claramente, especialmente el versículo 19 y versículo 20. Cuando nos hace mención nuestro Señor Jesucristo y les da la gran comisión también a sus apóstoles y a nosotros de ir por todas las naciones y hacer discípulos. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Fíjense lo que está diciendo claramente, y enseñándoles. Y es lo que el apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, nos está dejando a usted y a mí, para enseñarnos que Cristo vino, que murió y que resucitó al tercer día. Ahora, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Alguien que lo quiera leer, por favor. Con voz fuerte. Capítulo 2, ¿qué, hermano?
Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. ¿Qué había acontecido ahí, hermanos? ¿Se acuerdan? Lo que había pasado, de acuerdo a este pasaje. Era en el día del Pentecostés, ¿sí? Cuando entregaron la sangre inocente, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente estuvo diciendo en aquel día: crucifícale, crucifícale. Aquellos fariseos supuestamente estudiosos, preparados de la palabra de nuestro Dios, incluso ellos estuvieron diciendo eso. Pero después, cuando pasó esto, empezaron a preguntarse entre sí: varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínese, hermano, usted que haya hecho algo malo, ¿verdad? O que haya hecho malas en su trabajo. ¿Cómo se sentirá usted después de haber hecho algo malo, algo equivocado en su trabajo? Culpable, tal vez vamos a estar pensando como: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer hoy ya? Por mi error que acabo de cometer ahorita en mi trabajo. Es la misma actitud que ellos estaban teniendo por haber entregado y matado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le está diciendo ahí claramente, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Dos cosas que todavía nos hace mención la palabra de nuestro Dios, y lo estamos viendo aquí. Dice la palabra de Dios también, hermanos, que hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 10, versículos 9 y 10 nos lo dice claramente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación. Hechos capítulo 8 y versículo 37 también nos habla de ello. Y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál cree usted, hermanos? ¿Cuál será una de muchas razones por las cuales no obedecen el Evangelio? No saben que es pecado. La vanidad. El yo egoísta. El yo egoísta, que no se rinde a ti, dice el canto. Enamorado del mundo. Enamorado del mundo. ¿Sí? Ignorancia. La ignorancia. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales mucha gente no quiere obedecer el Evangelio. ¿Sí? Algunas de estas razones son las siguientes, hermanos. Estoy esperando que Oscar lo haga primero. ¿Sí? Poniéndolo en formas matrimoniales. ¿Sí? O póngale en forma de familiar. ¿Sabes qué? Estoy esperando que mi hermano Oscar lo haga primero y luego yo. Como sucedió en nuestro hogar. Mi papá, con una sonrisita media burlista, ¿verdad?, le dice a mi hermana: oye, ¿cuándo te vas a bautizar tú? Ya éramos casi todos miembros de la familia, nomás faltaban ellos dos. Pero mi hermana le dice: bueno, cuando el día que usted me ponga la muestra, es cuando yo lo voy a hacer. ¿Sí? Son razones, hermanos, que da la gente, pero están muy equivocados. Estoy confundido en cuanto a cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es muy simple, hermano. Solamente tiene que agarrar la palabra de Dios y escudriñarla, porque ahí le dice claramente cuál es la iglesia verdadera. Dice Mateo capítulo 16, versículo 18: mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué iglesia está hablando ahí? La iglesia que Jesucristo iba a fundar y que fundó en el año 33. ¿Sí? Y en Romanos 16 también os saluda a toda la iglesia de Cristo. Exactamente, hermano.
¿verdad? Pero hay mucha gente, hermano, que toma este pasaje de Mateo 16, 18 para decir que la primera iglesia se llama San Pedro. Porque ahí lo dice. Pero no saben claramente a qué se está refiriendo la palabra de Dios ahí. Porque dice, si vemos unos pasajes antes, que cuando nuestro Señor Jesucristo le empieza a preguntar, ¿y quién dice que soy yo? Uno dice que eres a tal persona, otros dicen que eres aquel, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? ¿O quiénes piensan ustedes que soy yo? Pedro le dijo, ¿recuerdan? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y luego dice Jesucristo, por cuanto no te lo dijo ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Luego dice, mas yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la roca, hermanos, iba a ser la fundación de su iglesia. De su iglesia. Y como dijo nuestro hermano en Romanos 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y otra de las cosas que se conoce de creer en Cristo es cuando dijo recibiré el don del Espíritu Santo, no, pero no te dijo el poder. No. El poder nomás lo dio a los apóstoles. Así es, hermano. Y allá hay varias iglesias que practican el poder, ¿no? Él dio el don del Espíritu Santo, pero el poder no. El poder nomás de los apóstoles. Amén. Yo los apóstoles de Dios poder. Sí. Así es. Otra excusa que yo he escuchado es que no estoy listo porque no conozco bien la Biblia o yo no le quiero fallar a Dios. Esas son dos excusas que yo he escuchado, que es que yo siento que le voy a fallar a Dios, no le quiero fallar, o todavía no estoy preparado, no sé de la Biblia, no sé leer, no tengo conocimiento. Sí. Exactamente. ¿Verdad? Y hacen, hermanos, razones tras razones, o pongámoslo de esta forma mejor, hacemos excusas tras excusa tras excusa, hermanos, para poder no ver y entender claramente que el Evangelio es lo más importante para nuestras vidas. La salvación de nuestra alma, hermanos, es algo superior todavía. ¿Qué vamos a decir, hermanos? ¿Cómo podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande? La salvación, ¿quién es el que te la puede dar nomás? Jesucristo. Jesucristo es el único, hermanos, que te puede dar la salvación. Ahora, otra de las razones es, mis familiares se enojarán conmigo si lo hago. Y eso se ha visto en todas partes, hermanos. En todas partes se ha visto esto. ¿Qué va a decir mi familiar? ¿Se va a enojar conmigo? ¿Me va a maltratar? Incluso los he escuchado, hermanos, me van a desheredar si me convierto a tu religión. Si obedezco, ya no va a ser parte de esta familia que tengo. Y qué triste, hermanos, cuando piensan de esa forma, porque no están viendo claramente que su galardón está en el cielo. Su recompensa, su regalo, su premio, es allá en el cielo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículos del 1 en adelante, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho. Y luego que dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis y sabéis cuál es el camino. Entonces, ¿por qué razones, hermanos, si sigue la gente diciendo o haciendo estas excusas? Ayer vimos un pasaje muy importante que decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Sí? Cuando vemos a Isaías 1, si leemos hasta el 18, vemos donde Dios dice que está hastiado de todos aquellos sacrificios que a él le hacían, de las lunas nuevas y los becerros y todo lo que le hacían, estaba hastiado. Y ya le hace la invitación a la gente del 18 en adelante. No importa lo que haya hecho, qué pecado haya cometido, Él los limpiará. Pero es porque el pueblo ya lo tenía. O sea, no sé. Hay muchas personas que aunque les expliquen de la Biblia no creen en la vida eterna. No. Piensan que van a morir y ahí van a dormir y ya no hay. Ya aunque les digas no. Y muchos dicen, no, pues Cristo ya murió por mí, yo no necesito que hacer nada. A mí me han dicho mucho. ¿Sí? Sí,
ayer tocamos ese tema. Sí, y muchos dicen también, una vez salvo, siempre salvo. Y están cayendo en errores, hermanos, porque no se están guiando. Muchas veces pensamos que no tenemos un patrón. ¿Sí? Pensamos que no hay una guía, ni un patrón, ni nada que nos pueda decir. Pero déjeme decirle que esta es la guía. Y este es el patrón que debemos de seguir nosotros constantemente. Porque fuera de ella, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo andaríamos nosotros verdaderamente, hermanos, si no tuviéramos nuestra guía? ¿Cómo andaríamos? Desarmados. Andaríamos haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer. Anduviéramos haciendo de acuerdo a lo que el mundo está haciendo. ¿Verdad? ¿Y todo es por obra de quién? Del enemigo. Pero por eso nuestro Padre Celestial nos ha dejado esto, para que nosotros podamos constar y ver claramente, hermanos, qué es lo mejor para mi vida. ¿Cómo me va a poder ayudar la palabra de nuestro Dios? Hay muchas preguntas que en veces tenemos nosotros, hermanos, y que no sabemos la respuesta. Dios tiene la respuesta. Lo que tienes que hacer solamente es escudriñar su palabra. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice claramente, escudriñar. En el libro de Juan 5:39. Juan 5:39 también nos enseña ahí claramente, hermanos. Y ahí se entiende que es mandamiento. Exactamente, así es. Ahora, hermanos, en lo personal, pienso que estas razones son superficiales y que algo en lo profundo impide que muchas personas puedan obedecer. No sé qué es lo que pueda haber en ellos. O a veces la familia, mucha gente la detiene en la familia porque viene la amenaza de te metes a los asesinos. Fíjate, Sí. muchos hemos perdido la relación con nuestros familiares. Yo he perdido la relación con mis familiares segundos, que vienen siendo mis primos hermanos en adelante. Pero con mis hermanos carnales, gracias a Dios, que tenemos buena relación, se les habla bastante. Y no han querido obedecer, solamente Dios sabe por qué. Exacto. Pero yo soy uno de los que perdí la mayor parte, yo creo que a todos los que son mis primos en adelante, por haberme metido como ellos medio en mi lluvia, ya te lavaron el coco. Pero no. No nos lavaron tampoco, nos lavaron todos los pecados. Así es, ¿verdad? En esta lección, hermanos, queremos considerar lo que pensamos, lo que pienso son las verdaderas razones por las cuales muchos no quieren obedecer al Evangelio. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos dio o nos da las razones por las cuales muchos no obedecen. Vayamos al libro de Marcos capítulo 8. El libro de Marcos capítulo 8 versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Gracias, hermano. Se fijan lo que nos está diciendo ahí la palabra de nuestro Dios. Y es Jesucristo el que está hablando y diciéndonos. Dice ahí claramente que Él había llamado a la gente y a los discípulos. Y les hace ver, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese primeramente a sí mismo. Número 2, ¿qué dice? Tome su cruz. Y sígame. Y ahora sí, sígueme. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, ya lo hemos hecho. Y ya tenemos un paso más adelante. Estamos aprovechando el tiempo. Porque dice aquí la palabra de Dios, en el versículo que sigue, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Cuando hace mención de ello, ¿de qué es, hermano? También mismo Jesucristo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Segunda Tesalonicenses 2:7. Así es, hermano. Así es, ¿verdad? Entonces, hermano, gracias por su comentario. Y nos dice claramente, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, la pregunta es, ¿verdaderamente queremos ir en pos de Dios o no? ¿Verdaderamente queremos ir en pos de Jesucristo o no? Porque dice, hay que negarnos. Negarnos al yo. Porque decimos primero yo, después yo y al último el yo. Y como digo yo en veces, el famoso yo. Porque termino con yo y empiezo con yo y termino con yo mismo. Ese yo perjudica muchas veces hasta uno de cristiano que dice, yo vine porque quise, ¿no? Dios lo prueba muchas veces que vino porque Dios hizo el llamado. Porque para que el mundo estamos dispuestos a decir yo. Así es, ¿verdad? Y hermanos, note las siguientes frases también del texto, de ahí mismo de Marcos 8:34. Si alguno quiere venir, no nos están obligando, no es como nos están torciendo el brazo y tienes que hacerlo, no, es voluntariamente. Por eso dice, si alguno quiere venir. Y la segunda cosa es que dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Y sabes qué? Ahora sí, ven y sígueme. Primeramente, hermanos, muchos no obedecen porque simplemente no quieren venir en pos de Jesucristo. No quieren venir a Cristo, hermanos, para la salvación que Él ofrece. Mateo capítulo 1 y versículo 21. Alguien que lo quiera leer, por favor. El libro de Mateo capítulo 1 y versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo heredaréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y métete en el mar, será hecho. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 1.21 era, hermano. Además que estaba en otro pasaje. Mateo. De Mateo 1.21. Sí, porque dice ahí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque él salvará Su pueblo de los pecados. Su pueblo de los pecados. Sí, exactamente. Dice ahí, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 19:10. ¿Qué nos dice ahí una vez más nuestro Señor Jesucristo en Lucas? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran esas personas que andábamos perdidos? Nosotros, hermanos. ¿A causa de qué? De nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo éramos antes? Andábamos muertos en pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quieren la vida eterna? ¿Alguien quiere la vida de Dios? Y quiere la vida eterna. Solamente en Cristo Jesús se encuentra la vida eterna. En nadie más. En nadie más, porque llevamos a Hebreos ahí, tenemos palabras que dice que debemos estar agradecidos porque dice que por él fue hecho esto que está hecho y para él fue hecho. Sin él nada de esto que existe. Así es. Está haciendo Dios Padre, porque a él le dio esta orden de venir. Quizás está como la frase, todos queremos ir al cielo, pero ninguno queremos morir. Exacto. Así muchos, ¿no? Todos queremos recibir perdón, pero no queremos cambiar nuestra forma de ser.
Y ahí está el detalle, niégate, equivale a cambio. Así es, ¿verdad? Y fíjense, hermano, lo que dice 1 de Juan 5:11. Primera carta de Juan, ¿lo tienes? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahí culmina todo, hermanos. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te da la opción. ¿Estás con el Padre? ¿Estás con Jesucristo? Vas a tener vida. Pero si no estás en Jesucristo, si no tienes al Padre, entonces ¿qué tienes? No tienes absolutamente nada, hermanos. En otras palabras, estamos vacíos. Imagínense una persona vacía. ¿Cómo será esa persona? Con un vaso sin agua. Con un vaso sin agua. Amarga. Amarga. Sin esperanza. ¿Se fijan? Eso es cuando pasa, cuando no tenemos a Jesucristo con nosotros. Y nos hace libres de todos nuestros pecados. Juan 8:32, Marcos 2:10. Y sobre todo, hermanos, para tener luz. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense lo que dice ahí, 8:32. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad, hermanos? Cristo. ¿Será la verdad del hermano Jorge? Del hermano Rubén, del hermano Sotero, del hermano Jesús? ¿De cuál verdad nos hace mención? Porque muchos decimos, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, nos están diciendo. Pero solamente hay una verdad. Y la única verdad es la que se encuentra en Jesucristo. Y nada más. Entonces no hay por qué decir, yo tengo verdad, tú tienes verdad, no. Solamente hay una sola verdad, y es la de Jesucristo. El hombre, hermano, simplemente no tiene el deseo de venir a Cristo. Esto no es algo nuevo. Lo estamos viendo constantemente en nuestros días. La Biblia, hermanos, habla del rechazo por parte de los hombres. Juan capítulo 1 y versículo 11. ¿Qué dice ahí el libro de Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjense, vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, pero dice que la gente no lo recibía. ¿Por qué razón, hermanos, no querían recibirlo o aceptarlo? Dice que amaban más las tinieblas. Y todavía mucha gente, yo así estoy a gusto. Sí. Que te hace bien ver, pero yo así estoy a gusto. Respetar, si estás a gusto, pues sí. Sí. ¿Verdad? Sí, exacto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Se me acordó es Apocalipsis cuando dice que el que esté limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Que lo están tomando literal, ¿no? Pues así me gusta, pues sigue lejos. Exacto. Así de siempre, hermano. Juan 3:19, y este es el juicio que la luz vino al mundo. Y los hombres que amaron. Más las tinieblas. Más las tinieblas. Amaron más al mundo, en otras palabras, hermanos, que la luz. Imagínense, hermano, que nosotros amáramos más el mundo. Imagínense, hermano, que tuviéramos un paño en nuestros ojos y que todo estuviera oscuro. ¿Cómo andaríamos nosotros? Perdidos. Bailando la fiesta de Zuleika. Sí. Yo no le creo que todos conocemos la fiesta de Luis Ponce. Sí. Que la baila la que trabaja en Sí. Creo que hablamos así. Infelices, hermano. Amargados. Amargados. Imagínense, hermano, que estuviéramos topándonos unos con los otros porque no sabemos dónde queda la salida. Si estuviéramos todos en oscuridad. Hasta incluso podríamos decirle que podemos hasta enojarnos y agarrarnos a golpe, pero sin saber a quién estamos golpeando. Líos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos amando más
al mundo, hermano? Es necedad. Necedad. El hombre necio. Es que las cosas del mundo aparentemente son suaves. Yo digo lo que hacemos casados cuando fuimos jóvenes, ni nos acordamos del problema que íbamos a tener cuando fuéramos a la casa. Eso lo sentíamos cuando íbamos llegando. Hijo, no, ¿qué me dio? No, ¿qué no voy a ir a decir? Porque puede ser que el hombre no le tenga miedo al mismo hombre, pero a la mujer la mayor parte. Es la verdad. Sí, hermano. Y a veces decimos que no, pero Sí, exacto. Y déjeme concluir, hermano, con esto. Si el hombre se pierde, déjeme decirle que no va a poder culpar a Dios. Va a ser culpa de uno mismo. De él mismo. De uno mismo. En Romanos 3:20, hermano, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas que el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Romanos 3:20 y 3:20. Fíjate, me recuerda cuando hemos estado dentro de la iglesia y comenzamos a alejarnos del camino de Dios. Comenzamos a fallar, comenzamos a pecar y esto nos empieza a traer problemas en el hogar, problemas personales, porque estás haciendo lo que no debes. Y cómo obran las personas que inmediatamente al primero que bloquea es el predicador, a los hermanos fieles de la iglesia que lo vayan a amonestar. No quiero a nadie aquí en mi casa, no quiero verlo, no me hables de Dios, porque es lo que estaba leyendo ahorita el hermano. Sí. Porque no pueden ver la luz, o sea, déjame como estoy, no quiero que sepan, no quiero hablar de lo que estoy haciendo mal. Y lo más triste es que a ti y a mí que nos importa en cuestión de nosotros no podemos hacer mucho, orar delante de Dios, ¿qué le vas a contestar? Así Al es. final Él es el que va a hacer el juicio, mi trabajo es ir y decirte, pero que te va a venir, dice la palabra, conforme a nuestras acciones, delante de Él, en el trono, como se dice, en el momento del juicio es delante de Él. Lo que yo venga haciendo te va a afectar aquí en la tierra, pero más que lo que te afecte aquí, viene una recompensa mayor. En 2 Corintios 5:10, ahí tenemos lo que nos va a tocar si no hacemos caso a los cosas de Dios. Amén. Así Y es. ahí, como que quieramos o no. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Se fijan, hermanos. Entonces, no vamos a poder culpar a Dios. Culpa a ti mismo. Cúlpate a ti mismo. Sino de Él mismo, dado a que no quiso venir al Señor. Solamente va a ser culpa tuya. Comentarios que tengan, hermanos. Todo quedó bien claro, bien simple y sencillo. ¿Sí? Y para lo último que les hacer dice lo mismo, parecido a lo mismo que le dieron nuestra hermana. Después de todo, la verdad va a ser esto. Va a estar, las cosas malas van a estar desnudas ante Dios. Así es, hermano. Entonces, vamos a dejar nuestro tema, hermanos, en este momento. Gracias por su atención y pongamos las manos a la obra. Pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.